Hola, bienvenidos al primer video de la primera semana de Verdaderamente Libre. Para comenzar, vamos a hablar sobre el hecho de que todos necesitamos libertad. Todos necesitamos esa sanidad interna y vamos a hablar de que Jesús vino a liberarnos y a sanar nuestras heridas. Cuando digo de que todos necesitamos libertad, estoy incluyendo a los creyentes. La libertad es para todos, no solo para aquellos que no conocen a Jesús. Hay muchos que han sido salvos y que esperan que mágica e instantáneamente desaparezcan sus problemas. Y aunque he visto a algunos ser liberados milagrosamente de algunas áreas en su vida en el momento que fueron salvos, nunca he visto a alguien ser liberados de todas sus batallas y problemas cuando aceptan al Señor Jesús. ¿Por qué? Eso es porque la libertad es un proceso en el cual Dios nos quiere llevar. No siempre sucede al instante. A veces Dios se mueve de maneras poderosas, pero a veces la libertad llega a remover capas de dolor, capas de vergüenza, de culpabilidad, de mentiras, iniquidad de generaciones. A veces es un proceso que tenemos que vivir durante un tiempo. La buena noticia es que no estamos destinados a vivir esclavizados a nuestros miedos, ansiedades y pensamientos malos. No fuimos destinados a vivir en estos patrones rotos de comportamiento o de cualquier cosa que nos detiene de vivir la vida excesivamente abundante que Dios nos ha prometido en su palabra. Si miramos en Juan 8:36, dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Jesús hace esta declaración, ¿a quién? A los creyentes, a personas que ya habían aceptado y que reconocían quién era Él. ¿Por qué hay personas hoy que no pueden ser libres? Muchos creyentes nunca tienen la libertad porque no creen que pueden vivir en esclavitud. Pero este es Jesús hablando a los creyentes. Y hoy yo les digo, no es difícil tener la libertad. Lo difícil es aceptar que vivimos en esclavitud, que necesitamos cambiar y tomarnos el tiempo para enfocarnos y perseguir ese proceso de libertad que Jesús nos ofrece. Todos nacimos en pecado y por lo tanto la esclavitud es una consecuencia natural. La salvación consagra nuestros corazones hacia Él y nos permite entrar al reino de los cielos y al proceso de libertad por el cual Jesús remueve las cadenas que nos alejan de esa vida abundante. Jesús mismo nos dice exactamente qué es lo que Él vino a hacer por nosotros. Él fue a la sinagoga en Nazaret el día de reposo y leyó el libro de Isaías que dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Aquí está todo escrito en rojo. Jesús dijo exactamente a qué vino: a predicar el evangelio al pobre, a sanar el corazón quebrantado, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a aquellos que están oprimidos. Y cuando Él terminó, dice que lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en Él. Y Él termina diciendo: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Jesús
les leyó la profecía y luego declaró: yo soy el enviado para cumplir con esto. En pocas palabras, él dijo: este es mi trabajo. Todo lo que él dijo que haría, lo hizo y lo continúa haciendo. Jesús tomó esto, lo aplicó, rompió cadenas para que tú y yo podamos ser libres. Así que, para entenderlo mejor, Jesús vino a predicar las buenas nuevas. Eso es salvación. Vino a sanar el corazón quebrantado. Eso es sanidad integral. Él quiere sanar tus heridas emocionales. Él vino a proclamar libertad a los cautivos. ¿Estás bajo las ataduras de algo? ¿Existe algo que no has podido superar? Hoy te digo que Él vino a liberarte. Él vino a dar vista a los ciegos. Y aunque esto es sanidad física, también es abrir nuestros ojos espirituales. Vino a liberar a aquellos que están oprimidos. Tú y yo, como creyentes, podemos ser oprimidos por el enemigo. Pero Jesús vino a liberarnos. Así que, ¿quién fue que le dio este poder a Jesús para hacerlo? Pues Él fue ungido por el Espíritu del Señor. Fue ungido por el Espíritu Santo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo de Dios, tienes poder sobre estas áreas en tu vida. Un poder que quizá nunca antes hayas experimentado. Jesús dejó muy claro que Él vino a liberar a los cautivos. Muchos creyentes siguen atados a heridas emocionales que han experimentado a lo largo de la vida. Yo he experimentado esto. Heridas emocionales por parte de amigos, líderes que abusaron de su poder, gente con quien yo confié profundamente y luego fui traicionada. Todos hemos experimentado diferentes niveles de estas heridas. Pero también podemos experimentar sanidad emocional. He caminado en este proceso y he visto a Dios hacer cosas asombrosas en mi vida. He experimentado niveles grandiosos de libertad y de eso se trata la libertad verdadera para tu vida también. Jesús dijo que vino a sanar el corazón del quebrantado. Nuevamente en Lucas 4:18 dice: Él me ha enviado a sanar al corazón quebrantado. Esta palabra proviene de dos palabras griegas. La primera palabra es suntribo, que significa romper en pedazos, destrozar en 1000 pedazos. Imagínate un vidrio destrozado en el piso. La segunda palabra es cardia, con K de kilo, cardia, que es donde proviene la palabra cardíaco, refiriéndose al corazón, que es el origen de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Así que piensa en estas dos palabras, corazón y destrozado. Jesús vino a salvar a aquellos quebrantados de corazón. ¿Cuántas veces has sido destrozado tu corazón? ¿Sabes cuál es el fruto de un corazón roto? El fruto y la raíz son el rechazo. Hay una raíz de rechazo que brota en este momento cuando tu corazón es quebrantado. Cuando se rompe, te sientes rechazada. Como resultado, terminas rechazando a otros para protegerte de este dolor. Todos nacimos en pecado debido a la caída. Todos compartimos el pecado de Adán y Eva. Y es por esto que no teníamos una relación directa con Dios. Nacimos siendo rechazados. Pero Jesús vino a cubrirnos con su sangre y nos pone justo a un lado de Dios, y esto se llama rectitud. Hablaremos más de eso en otros capítulos. Somos hechos justos frente al Señor
y no tenemos que vivir con ese corazón quebrantado. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Esto es ser justos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, a acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto al hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nacemos de nuevo siendo aceptados por el amado. Este es el primer paso para permitirle a Jesús que sane nuestros corazones rotos. Aceptarle a Jesús como nuestro Salvador. Nacemos de nuevo siendo aceptados por el amado. De allí le entregamos nuestro corazón roto. Él lo sana, lo repara, lo renueva y lo restaura. Vivir con un corazón roto causa muchas dificultades en nuestras vidas. Es una de esas cosas que da malos frutos. Nos rechazamos a nosotros mismos, rechazamos a los que están a nuestro alrededor y rechazamos inclusive a Dios mismo. A Dios que envió su Hijo a morir por nosotros. Vemos esto a lo largo de toda la Escritura. Vemos cómo la gente rechaza el buen plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Ellos le abren así la puerta al enemigo para que venga y los ataque. Esto le sucedió a los israelitas en Números 14. Dice que ellos estaban casi por llegar a la tierra prometida, a punto de disfrutar la bendición, pero comenzaron a temerle a la gente que vivía allí y permitieron que ese temor hiciera que le preguntaran a Moisés que los llevara de nuevo a la esclavitud, porque no querían ir a reclamar la promesa de Dios por causa del miedo. Ese temor los mantuvo esclavizados. Josué les dice que no tengan miedo. En el versículo 9 les dice que no se rebelen en contra del Señor. Y en ese momento era tanto el temor que pensaron apedrear a Josué. Su temor controló en ese momento sus vidas. Ya no eran esclavos físicos, sino emocionalmente. Y según en el versículo 34, la consecuencia fue de que vagaran por el desierto 40 años. Dios permitió que ese espíritu de temor muriera en esos 40 años. Tenía que desaparecer esa generación antes de que pudieran reclamar la tierra prometida. Creían en Dios, habían visto milagros, pero no estaban listos para recibir la libertad. Te pregunto hoy, ¿estás lista para recibir tu libertad? ¿Existen áreas en tu vida donde ya hayas dejado esa inseguridad que ya no te controle y como resultado hayas rechazado el mejor plan para ti? ¿Has permitido que una raíz de temor abra una puerta al enemigo? Miremos en Oseas 8:3. Los israelitas rechazaron lo bueno y ahora sus enemigos los perseguirán. Cuando rechazamos a Dios, se abre la puerta al enemigo para que nos persiga. Las barreras emocionales nos indican que probablemente necesitamos esa sanidad integral. Así que, ¿cómo podemos saber si vivimos con corazones rotos? ¿Cómo podemos saber si vivimos con ese rechazo? ¿Cómo podemos saber si estamos esclavizados? Existen síntomas que demuestran si tenemos traumas emocionales. Uno de los más grandes que podemos ver es la ira.
Hay personas que tienen arrebatos de ira, permiten que situaciones se acumulen hasta que exploten. Esto a veces nos lleva a la violencia. Como personas necesitamos ser esa ventilación abierta. No podemos dejar que se acumulen emociones en nosotros. Y vemos un ejemplo triste de esto en 1 Samuel 15:46. Dice, pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Por medio de Samuel, el Señor había dado órdenes estrictas a Saúl de destruir totalmente a los amalecitas, por lo que le habían hecho a los israelitas. En cambio, Saúl decidió perdonar al rey y llevarlo cautivo y conservar lo mejor de sus rebaños como recompensa. Saúl decidió desobedecer a Dios. Rechazó la palabra del Señor. Como resultado de este rechazo de Dios, vemos en el capítulo 19 que cierto día, cuando Saúl estaba sentado en casa con su lanza en mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Mientras David estaba tocando el arpa, Saúl le arrojó su lanza. Saúl rechazó a Dios a través de su desobediencia. Muchas veces no miramos que nuestra desobediencia es un rechazo a Dios. Y con esto le abrió la puerta al enemigo para que tuviera influencia en sus emociones. Escuchemos esto de nuevo. Por medio de su desobediencia rechazó a Dios, le abrió una puerta al enemigo para que eso influyera sus emociones. Tanto que tuvo un arrebato de ira e intentó matar. Y creo que de alguna manera todos hemos experimentado un arrebato de ira, de frustración o de dolor que nos lleva a hacer algo que normalmente no haríamos. Hablamos de eso, de ese momento de esta no soy yo. Recuerdo cuando estaba en la escuela y habían unas niñas que me molestaban todos los días y yo me sentía miserable. Comencé a escaparme de la escuela. Cuando mi mamá me dejaba la escuela, yo esperaba que ella se fuera para poder escaparme. Y como resultado del dolor que estas muchachas me estaban causando, yo llevaba ese dolor a mi casa y lo proyectaba con mis hermanas, con mis primas, con mis amigas de la comunidad. Sacaba yo todo mi enojo con ellos porque cargaba con esas heridas que me hicieron y ahora yo estaba haciendo ese daño. Mi mamá veía ese comportamiento y me dijo que me iba a castigar. Ya estaba en la secundaria y aún así quería sacar una chancla para darme con ella y enseñarme esa lección. Y en ese momento vi que algo cambió en los ojos de mi mamá. Dios le pudo haber hablado y ella pudo reconocer que yo estaba cargando con este dolor. Y que la mejor manera de sanar era mostrándome a mí misericordia. Ella me mostró su gracia y me dijo: ¿por qué le haces esto a tus hermanas y a tus primas? Tú no eres así. ¿Por qué les causas ese dolor? Entonces me encaminó en ese proceso de sanidad para remover ese dolor cuando ella me demostró gracia y misericordia. Con el tiempo, de hecho, me permitió cambiar de escuela para ya no tener que estar viviendo eso. Entonces, junto con la ira existen otros síntomas que se presentan cuando tenemos traumas emocionales al ser rechazados. El siguiente síntoma es la inseguridad. Este tipo de personas necesitan atención constantemente, se preocupan demasiado por la aprobación, por la apariencia, por el título, por el puesto. Se preocupan por dónde, en qué lugar se encuentran en la vida y quieren recibir constantemente un reconocimiento. Buscan tanto ser reconocidas que terminan trabajando demasiado, terminan exhaustas y finalmente desarrollan mecanismos de defensa que son insanos para su vida, para protegerse. De nuevo es la raíz del rechazo lo que nos lleva a esto. El tercer síntoma es el orgullo. Las personas que luchan con el orgullo aparentan tener todo bajo control.
Se sienten inteligentes, intentando siempre ser parte de cada conversación. Tienen la respuesta a cada pregunta de discusión. También dan su opinión o dan una pequeña enseñanza en cada plática. El cuarto síntoma son las personas que batallan con el espíritu de independencia. Personas que aparentan poder hacer todo por su propia cuenta. No escuchan opiniones opuestas, no necesitan la ayuda de nadie, no dejan entrar a sus vidas, no logran tener una relación significativa por el miedo a ser expuestos. Luego tenemos aquellos que se ofenden fácilmente. Esos que se ofenden fácilmente se toman todos los comentarios personales. Siempre tienen que tener cuidado con lo que dices alrededor de estas personas. Sientes que tienes que tratarlos con pincitas. Y vamos al sexto síntoma, que es la timidez o soledad excesiva o aislamiento, pero no aislamiento por médico como hoy en día, es un aislamiento por decisión. Personas que no hablan mucho o que tienen miedo a acercarse y a ser amigos. Son muy cuidadosos en cuanto a abrirse. No les gusta abrirse por temor. Finalmente, el último síntoma que vemos como resultado de la raíz del rechazo es el espíritu de control y manipulación. Personas que intentan controlar las acciones de quienes están a su alrededor para así no experimentar más daño o trauma. Intentan manipular a las personas a través de intimidación o de lástima. Quieren que tengas miedo o sientas lástima por ellos. Cuando tú comienzas a enfrentarlos, están tan lastimados o heridos que intentan detenerte de todas formas posibles. Empezarán hasta a llorar para que dejes de lastimarlos. Intentarán cambiar la conversación hacia tus errores para que te detengas. Tú haces lo mismo. Es tu culpa y por tu culpa yo estoy actuando así. Te contarán sobre algo malo que les haya pasado. Explotarán para que sepas a lo que te vas a enfrentar cada vez que intentes confrontarlos y dejes de hacerlo. La raíz de cada uno de estos síntomas es el rechazo, el miedo a ser rechazados. Y seamos honestos, todos hemos experimentado estos síntomas en diferentes niveles. Has de estar pensando, bueno, tengo los 7. ¡Felicidades! Todos los hemos tenido. No estás solo, no estás sola. Todos necesitamos libertad. Es una de las razones principales por las cuales Jesús vino a la tierra. Miremos en Mateo 21:42. Allí dice: entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. En Efesios 1:6 dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Jesús fue rechazado para que tú y yo fuéramos aceptadas. Jesús fue rechazado para que tú y yo fuéramos aceptadas. Antes de entrar al ministerio de liberación, batallaba mucho con el rechazo y como resultado mostré los 7 síntomas. Y al mirar mi pasado puedo recordar todas esas veces en las que actué bajo el espíritu de rechazo. Me da vergüenza cómo reaccionaba. Con el contrario, contrario a quien yo era, así reaccionaba. Tenía malas relaciones, juzgaba, me movía entre la inseguridad y el orgullo. Era una lucha constante, inseguridad y orgullo. En un momento podía decir, yo no soy suficiente para ser amiga de esta persona, pero en otro momento me encontraba juzgando a alguien por causa del espíritu del orgullo. Trataba de demostrar que yo era mejor que otras personas. Era un ir y venir entre la inseguridad y orgullo. Pero proviene de la raíz del rechazo. Cuando Jesús quitó esa raíz, ya no me valoraba cuando me comparaba con otros. Y dejé
comencé más bien a alejar a todas estas personas que me rodeaban, hasta que pude entender que Jesús sí me valoraba, que en Él soy aceptada. Ya no busco tener cantidad de relaciones. Empecé a verme a mí y a otros con los lentes de gracia. Ahora quiero tener relaciones sanas, con los lentes de la rectitud. Hoy quiero preguntarte, quizá tú has experimentado libertad en alguna de estas áreas que hemos visto hoy. El espíritu de rechazo, quizá en ira, en ofenderte fácilmente, un corazón quebrantado. En esta semana vamos a meditar en estas áreas, en estos momentos que hemos reaccionado en esos tiempos de esta no soy yo. Y vamos a comenzar a recibir esa palabra que hemos compartido hoy, que Jesús fue rechazado para que tú y yo fuésemos aceptadas. Qué hermoso. Él fue rechazado para que tú y yo fuéramos aceptadas. Y ya no tenemos que vivir con ese espíritu de rechazo. Ya no tenemos que vivir con ese corazón quebrantado. Oremos, Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo que hemos compartido de tu palabra, Señor. Señor, yo te pido por cada mujer escuchando este audio en este tiempo, Señor, que tú, Señor, hagas la obra y la hagas perfecta en cada una de ellas, Señor. Padre, te pido en esta tarde por cada hogar y por cada generación, Padre, y el inicio de estas 7 semanas juntas, Señor, donde tú te puedas glorificar en la vida de cada una de nosotras. En tu nombre precioso de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana.